Hola, hola para todos. Escuchando este momento de adoración, retomo la parte de cuando somos niños o somos como niños, nos entregamos sin pensar a Dios, sin medir las consecuencias y adoramos. Pues en el camino se va apagando la pasión, se va perdiendo la esperanza. Y hoy me quedo muy conmovido porque Dios une el mensaje con lo que quiero hablarte el día de hoy. Hoy quiero hablarte de algunos niños aquí en la historia, eh, de cómo sucede un proceso para desanimar, para sacar del camino los llamados de Dios, y el enemigo utiliza muchas armas para quitar esos propósitos, para robar los sueños en los niños y en los adultos también. Pero le agradezco mucho a Dios que nos dé esta oportunidad, como decía mi esposa, de retomar esta pasión por Dios nuevamente. Solamente Dios pudo haber hecho eso. Y Él es fiel el que llama. Por eso estamos hoy aquí. Encomendamos al Señor este mensaje. Y quiero comenzar. El título del mensaje se llama Sentidos adormecidos o sentidos ejercitados. Y tiene que ver con nuestros cinco sentidos. Tiene que ver con los sentidos que Dios nos dio. Y es como todo, cuando dejamos de ocupar algo, se atrofia, se oxida, ya no sirve. Y cuántas veces nuestros sentidos, si quizá no los hemos dejado de utilizar, si han estado en un modo automático, piloto automático, adormecidos, y eso no hace bien a los hijos de Dios. Eso no nos hace bien como seguidores de Jesucristo. Por eso me pareció importante hablarte de esto. Y quiero iniciar con un ejemplo. Es harto conocido, es bien conocido, pero para aquellos que no lo conocen, les comparto la historia de la ranita. En un estudio que hicieron, quisieron probar la reacción de la rana y pusieron agua hirviendo en una estufa, y al poner a la rana, pues luego sintió el agua caliente y saltó, se alejó de ahí de un brinco. Pero en otra parte del experimento pusieron a la ranita en agüita tibia. Ay, y hasta se acomodó la ranita. Ay, qué a gusto estoy aquí. El agua era tibia, el agua era cálida, el agua estaba muy bien. Y podemos imaginarnos a la ranita ahí cómoda. Sin embargo, parte del experimento era subir la temperatura poco a poco. Pero como el agua estaba tibia, estaba bien, la ranita no lo sintió. Acto seguido le subieron un poco más la flama, no lo sintió. Acto seguido le subieron un poco más a la flama, no lo sintió, hasta que al final terminó achicharrada, terminó quemada, porque le subieron a la máxima potencia, pero no lo sintió, no lo percibió. Y eso es estar adormecido, eso es estar dormido, es estar aniquilado. Y quiero hablarte de eso. Encontré algunos significados, algunos conceptos de la palabra adormecer. Dice así: adormecer es sinónimo de acallar, también es sinónimo de entretener, fíjate. También significa, obviamente, adormecer, adormilarse, aletargarse, acallar, aplacar, insensibilizar, entumecerse o inmovilizarse. Entonces, tiene mucho que ver con lo que comentaba mi esposa y con lo que yo les platicaba la semana anterior, de que a veces se apaga nuestra lámpara, se apaga la pasión, nuestro corazón se adormece y es cuando se convierte en un peligro para nuestra vida. Vamos a ver, yo quise tomar algunos ejemplos de Elí, que hablaba de él la semana anterior en la predicación, que era un sacerdote que estaba a cargo de un ministerio que impedía que la gente conociera a Dios de forma real, de forma práctica. Y viendo el ejemplo de Elí, algunos puntos de su ministerio vemos que fue un sumo sacerdote y fue un juez al mismo tiempo en Israel. Vivió en la ciudad de Silo y desde ahí lideró a la nación por espacio de 40 años. No era nuevo en el ministerio, 40 años de ministerio. Te puedes imaginar, muchos años. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Él llevaba muchos años en el ministerio, pero aún no tenía desarrollados sus sentidos. ¿Por qué digo esto? Porque su discernimiento fue muy corto. Le dijo a la mujer que estaba orando angustiada: estás borracha. Y la hizo sentir mal. No tenía desarrollados los sentidos él. Y no importaba el tiempo que llevara en el ministerio. Y aquí no se trata de eso. Yo te invito a que no te sientas mal si acabas de conocer al Señor, si tienes pocos años. Aquí no se trata de quién tiene más años. Dios nos habla a través de su palabra, que es algo más lo que nos da la madurez, no los años. Es algo más de lo que quiero hablarte. Pero hay un punto clave en los sentidos. Los sentidos, los sentidos que Dios puso en nosotros nos pueden servir como un termómetro para medir cómo está nuestro discernimiento, cómo estamos pensando de nosotros o de los demás.
Elí indudablemente no tenía desarrollado los sentidos. Tenía muchos años en el ministerio, pero eso no era sinónimo de garantía. Entonces, vemos personas, o nosotros mismos hemos pasado mucho tiempo ya en el ministerio, y hay frases en nosotros que aún no hablan de una madurez, que aún no hablan de ser un seguidor de Cristo. A veces nos dejamos guiar más por lo que vemos, por lo que sentimos, por lo que olemos, por lo que tocamos. Y esos son los sentidos de lo que quiero hablarte más adelante. Por eso es importante que ya en nuestra vida como adultos podamos desaprender lo que hemos aprendido mal y aprender de nuevo, aprender cosas nuevas. Por eso me gustó la frase que escuché llegando aquí a la roca, el ADN significa aprender de nuevo. Es cuestión de sacarse términos religiosos, términos legalistas y aprender de nuevo conforme a la palabra de Dios. Yo quiero hablarte de otra historia. A mí me gustan mucho las historias porque de esa forma aprendo, se me hace más fácil aprender. Yo quiero compartirte una historia que escuché, me gustó mucho. En esta historia estaba una mujer y su marido que estaban viviendo alejados un poco de la ciudad, pero estaba a punto de nacer su hijo, su primer hijo. Este señor salió a caminar, salió a desestresarse un poquito, llevaba su escopeta al hombro y encontró en el camino a un cachorro de lobo. Le llamó mucho la atención y dijo, ¿por qué no? Lo tomó y lo llevó a su casa. Cuando lo vio la señora llegar, le dice, oye, no, 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 no me metas aquí este cachorro. Es un cachorro de lobo. Tarde o temprano su instinto va a ser que se coma a mi hijo que está por nacer. Con un poco de dramatismo, ¿verdad? Entonces el hombre le dijo, no, pero mira, es un cachorro. Y la señora, no, 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 va a crecer y se va a terminar comiendo a nuestro hijo. Y el señor con esas palabras en mente, pues salió a caminar nuevamente. Pero por una cosa u otra, se quedó el cachorro en casa. Se quedó el cachorrito ahí en casa. Pasó el tiempo, fue creciendo y al mismo tiempo nació el hijo de esta señora, el hijo de este matrimonio. Muy contentos. Llenó de alegría a este hogar, ese pequeño. Lo acomodaron en la cabaña, lo rodeaban de todos los cuidados. Pero una mañana, la mujer movida por ayudar a otra mujer que iba a dar a luz cerca, una casa cercana, se cerció de dejar bien al niño en su cuna y fue a atender a esta señora para que pueda dar a luz. El señor salió de la casa nuevamente con su escopeta a caminar. Ocurrió un incidente. Ocurrió un incidente. Ocurrió un incidente. La señora todavía no regresaba, tardó el parto que estaba ayudando, pero el señor sí regresó rápido, con su escopeta al hombro, y con eso en mente. Un día ese lobo se va a comer a nuestro hijo. Un día ese lobo se va a comer a nuestro hijo. El señor empezó a buscar a su esposa y no la encontraba. Iba caminando y se iba imaginando. Cuando encontró que salió el lobo, ya estaba un poco más crecido y estaba muy cansado el lobo con sangre alrededor de su boca. Y el señor dijo, pero ¿qué has hecho? Mi esposa tenía razón. Y sin pensarlo tomó la escopeta y aniquiló ahí al lobo en ese momento. Pa, pa, pa. Acto seguido se abrió paso para entrar al cuarto donde estaba su hijo y no podía creer lo que veía. Hizo un momento de pausa. Se acercó y vio al niño completamente sano y bien en su cuna. Lo que le sorprendió fue ver que al lado de su cuna estaba un enorme oso muerto, al cual el lobo, el cachorrito lobo que había crecido, había matado a ese oso. ¿Qué te dice esta historia? A veces nos quedamos con lo primero que escuchamos y no desarrollamos los sentidos. A veces nos quedamos con lo primero que nos dijeron y no desarrollamos los sentidos. A veces nos quedamos con algo malo que alguien nos dijo y no desarrollamos los sentidos nuevamente. Dios nos invita a desarrollar nuestros sentidos. Es una parte muy importante. Es raro que te hablen en un mensaje de estos. Casi te hablan de poder, de gloria, de cosas espiritualoides, pero de la vida práctica casi no nos hablan y es aquí donde entra un grave abismo que el enemigo sí sabe aprovechar. Yo por eso hoy quise hablarte de esto. No nos quedemos con lo primero que escuchamos. No nos quedemos primero con esas enseñanzas castrantes que nos metían miedo, que nos infundían culpa. Vayamos a ver qué nos dice la palabra para utilizar nuestros sentidos. Yo quiero pedir ayuda, por favor, para que nos coloquen este texto. Hebreos 5:14. Vamos a ver qué es lo que dice. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los adultos,
los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados, lo repito nuevamente, los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Voy a pedir que se quede ahí un momentito la palabra para que tú la puedas ver. Me llamó mucho la atención. Te voy a leer ahora lo que dice otra versión. Dice, en otras versiones, habla, en lugar de decir adultos, dice para los que han alcanzado madurez. ¿Sí? Me gustó también esa frase, para los que han alcanzado madurez. La madurez se alcanza, la madurez no llega por magia y la madurez no llega por tener 40 años en la iglesia. La madurez puede llegar para un creyente que se acaba recién de convertir, pero que usa sus sentidos, que los ejercita, ha alcanzado madurez. ¿Sí? La palabra madurez también en otras versiones habla de perfección. Por eso Dios habla que hay que ser perfectos, pero perfectos en el lenguaje bíblico no quiere decir sin errores. Perfectos quiere decir maduros. Y a Dios le interesa mucho un cristiano maduro, un cristiano que ha alcanzado madurez. ¿Cómo se alcanza la madurez? Ejercitándola. ¿Ejercitando qué? Ejercitando los sentidos. Estoy parafraseando la cita. Ejercitando los sentidos, no adormeciendo los sentidos, no bloqueando el alma, no bloqueando las emociones, los sentimientos, no diciendo que es algo malo, sino mira, ejercitándolos para poder discernir entre el bien y el mal. Es importante, Dios nos llama a alcanzar la madurez. Los sentidos se tienen que entrenar. Y esto es como todo, tenemos que practicar el discernimiento. Y mira, yo no sé cuál sea la importancia de hablar solamente de formación teológica, de formación en institutos, de discursos de oratoria para poder predicar. Mira, yo no veo eso que pasa con Jesús. Yo veo que Él llama a sus discípulos, los ama, pasan tiempo con Él, los capacita. Vamos a dejar ahí la cita un poco más tiempo y después los envía. ¿Qué hace Jesús con sus discípulos? Los entrena en cosas prácticas. Los entrena para que sepan discernir entre el bien y el mal. O sea, un curso de discernimiento vendría muy bien, ¿verdad? En lugar de llenarse de teología o de otras cosas que se enseñan a veces que nos hacen perder un poco el sentido de la realidad donde estamos viviendo. Entonces yo te quiero hablar de los cinco sentidos. Voy a dejar ahí un poco más la cita. Los cinco sentidos principales son el oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. Y estos nos fueron dados para poder usarlos y ejercitarlos, para poder diferenciar entre lo bueno y lo malo. Entonces Dios nos pide que ejercitemos nuestros sentidos para poder alcanzar la madurez. Y aquí viene una pregunta. ¿Dónde están ubicados los sentidos en el hombre? Y yo quiero comentarte esta ilustración. Los sentidos están ubicados en el alma, ¿sí? Están ubicados en el alma. En nuestro cuerpo están los órganos que nos ayudan a percibirlos. Entonces, están en el cuerpo y están en el alma. Pero, por ejemplo, en la ilustración de la que yo te quiero comentar, una persona que está muerta, aunque tiene manos, aunque tiene ojos, aunque tiene oídos y aunque tiene nariz, no puede tocar, ni puede ver, ni puede oír, ni puede oler. Esto nos habla entonces de que los sentidos están en el alma. Tiene que estar el alma, tenemos que estar vivos para poder oler, para poder tocar, para poder oír, para poder ver. ¿Sí? Quería hacerte esta aclaración. Entonces, es muy importante, es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo sabe esto y lo sabe muy bien. Por eso busca todas las formas de influenciar nuestros sentidos. La vista, el gusto, el tacto, el olfato. Es impresionante la cantidad de imágenes, de sonidos, de cosas que vemos en la tecnología que están siendo utilizadas por el enemigo para influenciar no solamente al mundo secular, sino a la misma iglesia. Es importante entonces que tomemos importancia sobre los sentidos que Dios nos dio y que los ejercitemos, que no los adormezcamos. De por sí ya están adormecidos por toda la tecnología, por todo lo que vemos. El enemigo de nuestras almas sabe que si pierde o extravía nuestros sentidos, pondrá a confundirnos en cuanto a la salvación en Cristo. Yo por eso te quiero hablar de esto. Doy gracias por esta cita, le pido por favor que la retiren y vamos a continuar. Es importante entonces es importante que ejercitamos nuestros sentidos, porque el enemigo sabe muy bien que si controla nuestros sentidos puede controlar nuestra vida y puede poner en peligro incluso nuestra salvación. Entonces mira lo que dice la escritura, segunda de Corintios 11:3. Pero temo, dice el apóstol, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Por qué el apóstol dijo esta cosa tan importante? Hay una cosa que temo,
El enemigo es muy astuto y engañó a Eva. Nosotros no somos más que Pablo, no somos más que David, no somos más que Adán. Podemos ser también engañados. Por eso el apóstol nos advierte, temo que vuestros sentidos sean extraviados. Fíjate la importancia que Dios le da a los sentidos. Casi no se predica esto, casi no se habla de esto, pero es muy importante, no es solamente hablar de información o formación teológica. Mira, es importante entrenarse también en los sentidos que Dios nos ha dado. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo no juega limpio. Viene de muchas formas a nuestra vida para extraviar nuestros sentidos. Yo quiero hablarte, aprendo también de la naturaleza, pero de algunas películas. Hay una película en donde sale un personaje, en Shrek, Shrek para siempre, en donde este personaje le pide que firme un contrato, porque el personaje de la película ya está cansado, sus sentidos ya se adormecieron. Lo mismo, no ejercitó sus sentidos, ya está cansado, está aburrido, y es ahí cuando entra el enemigo, estás aburrido, yo te ofrezco la solución. Únicamente, fírmame este contrato, dame un día de tu vida, pero ¿cuál día? No importa, cuando eras bebé, cuando eras niño, ojo, dame un día de tu vida, fírmame aquí y vas a tener todo lo que siempre pediste. Y los que han visto la película sabemos lo que pasó. Qué desgracia después de que firma ese contrato. Firma, 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 le dice el pequeño duende. Firma. Y una vez que firma, pierde todo lo que tenía. Él ya estaba cansado de su esposa, de sus hijos, de su familia, de su rutina, decía él. Y ahora al firmarle un día de su vida, el enemigo tomó poder y le robó su vida, porque le entregó un día de cuando era niño. Ya no lo podía recuperar. Ahí era una película y lo pudo recuperar, pero nosotros estamos a cargo de nuestra vida y a veces el enemigo nos pone, fírmame un contrato. Por eso el Señor vino a romper, Jesucristo a romper los contratos, los pactos que habíamos hecho con el enemigo a través de la cruz, para devolvernos la vida y no vivamos una vida que está cautiva por el enemigo. El enemigo sabe que a los niños les puede robar desde pequeños el propósito que tenían para más adelante. Por eso le robó un día de su infancia a este personaje. Y conocemos la historia, aparecieron brujas, fue encerrado en un calabozo, su esposa no lo conocía, o sea, un drama muy, muy fuerte, que no está muy distinto de los dramas que vivimos nosotros a diario. Es importante entonces, yo te quiero platicar sobre sobre otro niño que yo conozco. En esta semana, mientras hacía un trabajo del corazón, que está compartiendo con otros Adriana la pastora, este niño recordó a este niño que había hecho algo en su infancia. Una de las tareas en esta semana fue recuerda algún pacto involuntario que has hecho con el enemigo y cancela ese pacto, porque a veces sin darnos cuenta, por no desarrollar nuestros sentidos, terminamos haciendo pactos con el enemigo. Y mientras hacía la tarea, recordó esta persona que ese niño en la infancia había habido años buenos, de repente había años difíciles, había años más o menos en la economía, pero un año de esos difíciles, este niño escuchaba de crisis y buscaba en la alacena a ver si había algo que le gustara, galletas, y no encontraba, por lo menos unas galletas y no encontraba. Y este niño escuchó que el enemigo daba dinero a las personas. Y fíjate lo que hizo este niño, consiguió una herramienta de su papá, un desarmador, y en un piso que se movía ahí, de una parte de la casa, empezó a agujerarlo para quitar ese piso, ese cuadro, y según él iba a encontrar un tesoro y se iba a solucionar todo el problema. Y ese niño dijo algo en su mente, es algo muy fuerte, dijo, si me das dinero, le decía al enemigo, si me das dinero, te consagro mi alma. Ese niño que te habla es este adulto que te está predicando. Y en esta semana fue consciente, a través de una tarea que nos dejaron del corazón, que a veces hacen pactos con el enemigo. Inmediatamente, Señor, anula ese pacto. Me arrepiento de eso que pensé, me arrepiento de eso que dije. Te entrego mi alma a ti, Señor. Ahora entiendo por qué después de muchos años tantas batallas en el alma, tantos problemas en el alma. Y hoy Dios quiere decirte, por favor, no tomes a menos esta palabra que Dios trae el día de hoy. Hay que ejercitar nuestros sentidos porque un alma, unos sentidos que no se ejercitan son propensos a que el enemigo los ocupe.
Por eso la palabra también dice, una vez que el espíritu inmundo ha sido quitado del hombre, regresa cuando la casa está vacía. Hay que llenar nuestra casa con el Espíritu Santo. Nuestra casa, nuestro templo es nuestro cuerpo. Una vez que seamos libres de algo en el nombre de Jesús, inmediatamente, Señor, ahora lléname. Llena ese espacio que estaba vacío. Llénalo con tu Espíritu Santo para que no regrese ningún enemigo. Es importante esto que estamos hablando. Nuestros sentidos es importante. Hay que romper todos esos acuerdos con el enemigo. Quiero hablarte de otra historia que me impactó mucho a mí y a mi esposa. Hace 8 días leíamos, veíamos un mensaje. Yo lo había escuchado desde meses antes, pero apenas hace unos días que entré a ver, le di clic. Y hablaba de un... Mira, te voy a comentar esto, no quiero emitir ningún juicio, yo no soy quien para juzgar. He visto en la red, esto es público, está en la red, eh, personas del mismo ejército cristiano que terminan y aniquilan a esta persona. Yo no quiero emitir ningún juicio. Yo pongo en manos de Dios únicamente este mensaje, te comparto. Lo que quiero decirte es esto. Un cantante cristiano, conocido, público, adora al Señor desde los 6 años. Entró a un concurso de canto secular y lo ganó por su impactante voz aguda que tiene. Impresionante. Luego lo firmó una compañía gospel de música y discos y discos y creció el ministerio, fue conocido en todo el mundo. A mí me impactó la noticia hace pocos meses. Me cercioré de verificarlo y es oficial, en su página está oficial. Renunció a su llamado, renunció a cantar adoración a Dios y ahora da a conocer su realidad. Él dice que su realidad es ser gay, ser homosexual, que siempre lo fue, pero no lo había reconocido. Y mira, ahí me desgarró, me rompió el alma, porque yo vi de niño ese video, yo vi cuando ese niño cantaba una canción, aleluya, aleluya, con pasión, con entrega. El nombre de él es Jota A. Su nombre completo es José Antonio Viana de Holanda. Está ahí en las redes, tú lo puedes buscar. Y ahora en su perfil aparece un hombre vestido de mujer. Dice que esa es su identidad. Y aparece alguien que encontró, dice en un video que yo estaba escuchando, encontró en su escuela a personas que tenían esta tendencia, que lo comprendieron, que lo ayudaron a comprender su realidad. Y muchas veces esto no se encuentra entre el cuerpo de Cristo. A veces se sale a buscar afuera, porque en el cuerpo de Cristo a veces hay legalismo, a veces hay imposiciones y a veces no se encuentra esto. Mira, yo no quiero emitir ningún juicio, únicamente te estoy diciendo, transmitiendo lo que investigué. Entonces, este joven dejó de adorar, dejó de cantar y ahora promociona música, eh, música apasionada, música para las personas que se identifican con el movimiento gay. ¿Cómo pudo pasar esto? Menciono otro caso que fue público, un escritor, adorador, cantante de esta banda llamada Hillsong. A mí me sorprendió, yo soy seguidor de Hillsong, me gusta mucho su música. Él renunció también en su cuenta de Instagram, dijo, ya no soy uno de ustedes. Y empezó a hablar que Dios no es la única solución. Canciones de Hillsong que hemos escuchado que nos han inspirado. Otro caso más que es público también. Mira, está pasando en este tiempo. Hablábamos hace 8 días de que no se adormezca el corazón. Un escritor muy famoso, de escritor cristiano. Yo tengo un libro aquí en casa. Cuando era novio con mi esposa, lo conseguí en la librería cristiana. Le dije adiós a las citas amorosas, era el título de uno de los libros. Cómo cortejar y cómo debe ser el hombre que corteje a la mujer, cómo debe ser el caballero. Mira, se divorció de su esposa, dejó de ser pastor y ahora está en el movimiento LGTB. ¿Por qué te digo esto y por qué hago esta pausa? Porque a veces se nos habla de formación teológica, de formación religiosa, pero no se nos habla de cómo desarrollar nuestros sentidos, qué es lo que vemos, qué es lo que sentimos, qué es lo que olemos, qué es lo que tocamos. Y el enemigo sí lo sabe muy bien y lo sabe aprovechar, por eso tengo mucho celo de esto. Lo sabe aprovechar tan bien que puede cautivar.
Y por eso dice la palabra, aquel que crea estar firme, mire que no caiga. Es importante que desarrollemos nuestros sentidos, lo que Dios nos dio para poder discernir entre el bien y el mal. Algo que me llamó la atención en una entrevista que escuché de Jota, mira, él le fue profetizado que iba a adorar a Dios, que iba a cantar. Y él decía, pues bueno, a mí mi mamá, cuando una vez que me dio la profecía, me dijo, tienes que prepararte. ¿Y cuál fue su preparación? Prepararse en el canto, prepararse, pues mira, en lo que la mayoría de los evangélicos aspira. ¿En, qué aspira la mayoría? Teología, formación intelectual, teología, cómo predicar. Y mira, a mí me vas a escuchar seguido que yo hablo de eso. No estoy diciendo que haya que excluirlo, pero estoy diciendo que no descuidemos también la parte del discernimiento. Entrenar en el discernimiento, entrenar en las cosas prácticas, entrenar en las cosas cotidianas que hay en la vida. Para eso vino Jesús. Si tú ves a Jesús en las parábolas, él habla de cosas, de las aves del cielo, de las bestias del campo, de las flores, de cosas prácticas para que la persona pueda entender. No lo ves con un lenguaje súper elevado, religioso para pantallar a las demás personas. Este joven que te hablo pudo haber tenido toda la formación religiosa y teológica que tú quieras y mandes. Pero pregunta, ¿cuánto se pudieron desarrollar sus sentidos? Esos sentidos que fueron cautivados por lo que vio, por lo que sintió, por lo que tocó, por lo que olió, y que ahora está sirviendo, y ahora lo está sirviendo. Yo le pido al Señor eso. Tienen mucha importancia nuestros sentidos. Y por eso me apasiono mucho con esta enseñanza, porque sé que puede llegar a las personas que Dios ya tenga para que escuchen y les ayude a tomar una buena decisión. ¿Sí? ¿Cómo se pasa entonces de adorar a promocionar ahora música para el movimiento gay? ¿Cómo se pasa? Cuando se deja de lado los sentidos y el alma, es importante entonces ejercitar nuestros sentidos para el discernimiento, prepararnos, prepararnos, que el Señor nos ayude en esto. Yo quiero hacer una pregunta aquí. ¿Qué importancia entonces tienen los sentidos? Mucha, porque son las vías que utiliza el enemigo para entrar a nuestra alma. Algo que olemos, algo que vemos, algo que tocamos, algo que oímos. Son los canales que el enemigo tiene. Y el enemigo se ha apoderado de la tecnología. Estamos rescatando poco a poco esos espacios que dejamos perder nosotros. Dice la escritura en Mateo 6, 22, 23. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y mira, habrá otras versiones que sean más claras, pero lo que yo quiero rescatar de aquí es que para que tu cuerpo pueda estar iluminado es importante que cuides lo que ves. La lámpara del cuerpo es el ojo. Ahí está un sentido. No estoy sacando las cosas de contexto, ni estoy dándole demasiada importancia a las cosas psicológicas. Está aquí en la palabra. La lámpara del cuerpo es el ojo. Hay que cuidar lo que vemos para que no todo nuestro cuerpo esté bien. El Señor a nosotros nos invita a practicar, a ejercitar nuestros sentidos. ¿Qué importancia tuviera que yo te diera aquí un curso de teología que no la sé, de 2 horas para decirte, ya habló el Señor, ya les di alimento, y tú te aburres, y es más fácil que te veas una novela de Harry Potter, que veas el Netflix y que entiendas más el mensaje de ahí que lo que yo te pueda explicar de teología en 2 horas? Es importante que ejercitemos nuestros sentidos. Es importante que utilicemos todos los recursos y habilidades que Dios nos dio para enseñar, para hacer una enseñanza práctica, para poder hacer entender al pueblo. Yo encontré un versículo que me gustó mucho, está en Nehemías, capítulo 8, versículos 7 y 8. Fíjate cómo aquí los que enseñaban hacían lo posible por enseñar bien la palabra para que los que entendieran pusieran sus sentidos en escuchar y entender. Dice así, menciona algunos levitas en el versículo 7. Y los levitas, y dice sus nombres, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. ¿Sí? Versículo 8, Nehemías 8:8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Es importante cuando nos toque compartir un tema
que podamos ser lo más claro posibles, para que utilizar los recursos, los que más podamos, para que el mensaje pueda ser claro y se pueda entender. Está aquí en la palabra, está aquí en la Biblia. Hacían lo posible para que entendieran lo que estaban escuchando de la ley, ¿sí? Y yo quiero retomar aquí una frase que dijo Benjamin Franklin, una frase que a mí me gusta mucho. Dice, dime y olvido, hablando de la enseñanza, dime y olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. En otro, diciéndolo de otra forma, si me dices, lo voy a olvidar, si me enseñas, lo voy a recordar, pero si me involucras, entonces lo voy a aprender. Qué importante entonces aquellos que tengan el llamado. Yo apenas te estoy hablando como un aficionado al conocimiento, no tengo todas las bases, pero qué bueno que aquellos que tengan las bases pedagógicas, las bases para enseñar, los recursos, qué bueno que puedan transmitir el mensaje. Mira, yo tengo muchos sueños y quizás no los puedo cumplir en mí, pero puedo hacer que alguien tome inspiración y lo logre. ¿Cómo no me gustaría? No todos quieren ser pastores, todos quieren ser líderes de alabanza, qué bueno, pero al mismo tiempo que ese pastor sea un buen abogado, que al mismo tiempo ese líder de alabanza sea un buen licenciado, un buen profesionista. ¿Y sabes por qué te digo esto? En nuestros países se está dando mucho lo de aprobar la ley del aborto, aprobar la ley de la eutanasia. Y mira, esto no se logra únicamente con oraciones. Y antes de que digas, hermano, la oración es lo más importante, sí, con oraciones, pero también con cosas prácticas. ¿Cómo me gustaría inspirar a alguien que pudiera llegar a ser diputado? Y cuando se estén levantando las manos a favor del aborto, se levante una mano que diga en contra. Y no diciendo únicamente, ¿por qué? Porque es pecado. Amén, aleluya, gloria del Cordero. No, no, no. Con bases científicas. Mira, el embrión tiene vida ya desde tantos años. Mira, la ley dice esto. Y mira la libertad. Con bases sólidas. Para orar está el templo, para orar está orando en su interior, pero está haciendo bases sólidas, cosas reales, cosas prácticas. Es importante entonces enseñar la palabra de Dios de tal forma que se pueda entender y que se pueda poner por obra. Y esto también lo encontramos. Lo voy a leer de la Biblia. Lo voy a leer de la Biblia. Dice, Primera de Juan 1:1, dice así. Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído, y lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. ¿Sale? Está hablando de los sentidos, está hablando de Jesús. Lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos tocado. Él es la palabra de vida. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Es importante. Entonces, ¿cómo aprendieron ellos viendo? ¿Cómo aprendieron oyendo? ¿Y cómo aprendieron tocando? Hay diferentes formas de aprender. No todos aprendemos de la misma forma. Salgamos ya de la vieja escuela. Aprendemos viendo, tocando. Algunos son visuales, algunos son auditivos, algunos son sinestésicos. De solamente haciendo las cosas aprenden. Entonces aprovechemos todo ese potencial que haya para poder enseñar. ¿Cómo aprendimos nosotros? Mira, mi esposo y yo tuvimos un paso de muchos años por una escuela de evangelización. Muy interesante el trabajo que se hacía ahí, pero por lo menos a mí me cautivó mucho la forma en que enseñaban. Recuerdo todavía muchas cosas que enseñaban ahí. Recursos. Recuerdo una cita que está en Mateo que dice que Dios no desprecia la mecha que aún humea. No sé cómo se diga en tu país, pero ahí utilizaban una dinámica con una vela, el pábilo o la mecha, la apagaban y salía un poquito de humo hacia arriba. Prendían un cerillo desde arriba, captaba el humo y se encendía. ¡Wow! A mí me impactaba eso. A ver, otra vez, hazlo otra vez. Yo lo hice también. Entonces ya no se me olvidó más que Jesús te da una segunda oportunidad y que no desprecia la mecha de la vela que aún humea. Eso me gustó mucho. ¿Cómo aprendí también? Aprendí también cuál es el pecado escandaloso y cuál es el pecado fariseico. A ver, ¿cómo explícame eso? Y nos pedían lodo y harina y pasaban a dos personas al frente. A ver, una persona del lodo que agarra lodo y ponte en tu cara. Ese es el pecado escandaloso. Ahora el otro, agarra harina y póntela en tu cara. Ese es el pecado fariseico que se esconde, que se maquilla. Los dos están en pecado. Ahora tú, con tus manos como estás, ayuda a la otra persona. Y el que tenía harina le embarraba al del lodo y el del lodo le embarraba al de la harina. No se me olvidó más que hay personas que se creen que no pecan, pero son pecados fariseicos. Y hay personas que pecan escandalosamente y embarran a los demás. Y ahí nos hablaban de que la solución es Jesucristo, es el único que no se me olvidó más.
Pero si tú llegas con una persona y luego le metes, tú estás en pecado, pues va a decir, espérame, pues tú estás más en pecado, porque está en defensa, pero cuando utilizas recursos para poder dar la enseñanza, haces que la gente pueda recibir y estás desarrollando y ejercitando los sentidos. Aprovechemos, yo sé que hay potencial aquí en La Roca, sé que hay mucho potencial para esto, sé que hay mucho potencial y que Dios nos permita a todos irnos integrando para poder practicarlo y compartirlo con los demás. Entonces, mira, y una de las últimas enseñanzas que yo aprendí en esta escuela, un día con Jesús se llamaba el tema, y nos narraban, nos representaban una historia de Marcos capítulo 1, donde Jesús primero entra a la sinagoga, después sale de la sinagoga y se va a la casa de Pedro, y después se va a la puerta de la ciudad y después se va a orar. Es un día con Jesús, pero lo representaban los personajes, el mercado, una prostituta, el endemoniado, y Jesús se va a orar. A mí me impactó tanto eso que el día que llegué a casa comencé a orar de una forma práctica, sin tanto legalismo, porque vi cómo oró Jesús en esa representación que vi, Señor. Sentí un poco la presión cuando se apareció ese endemoniado, pero invoqué tu nombre. En la puerta de la ciudad se apareció una mujer seductora, se apareció aquel, pero mira, tú estuviste conmigo, ahora vengo a ti a orar para que me vuelvas a dar fuerza. Y cambió mi forma de orar, porque viví un día con Jesús, un día con Jesús. No estaba todo el día en el templo, Jesús, ¿eh? No estaba todo el día en el templo. Entonces, hablando de un día con Jesús, yo quiero aterrizar y aterrizando este tema. Domingo, ¿cómo puedo entonces empezar a desarrollar mis sentidos? Primera, reconocer si están adormecidos. Si no nos hemos ocupado, mira, tuvimos un paso nosotros por lugares donde el alma no es buena, nos decían. No te guíes por lo que sientes, que reprimimos tanto las emociones y los sentimientos, es una bomba de tiempo. Eso es muy peligroso, porque es lo primero que el enemigo quiere, que estés adormecido de tu voluntad, de tus emociones y de tus sentimientos. Y entonces desde el púlpito, en lugar de decir palabras de vida, venían palabras de culpa, palabras de miedo. Dios no estaba hablando ahí. Y la congregación con miedo, pues claro, tenía que decir que sí, pero pues pasa aquí al frente, porque si no pasas, pues ¿quién pasaba ahí? El enemigo, con las personas que iban al frente, no pasaba el Espíritu Santo, porque por miedo se, se tomaba una acción para que Dios no te castigara. Y esto pasa todavía hoy en día. Por eso el Señor nos pide desarrollar nuevamente. Mi esposo y yo estamos desarrollando nuevamente decidir, la voluntad, los sentidos nuevamente, para no estar adormecidos más. Les doy gracias a Dios por esto. Dios nos ha permitido esto, llegar aquí, a Iglesia La Roca, permitir que desarrollemos nuestros sentidos. Yo tengo muy claro el primer culto que vivimos nosotros aquí en este año, en el mes de abril. En el camino del discípulo, Natalia habló del parasitismo. ¡Wow! Dije, Señor, me estás hablando. Lo que hacen los parásitos es desviarnos la atención y matarnos. Dios mío, yo me siento así. Después, en el tiempo de sanidad interior, la pastora Diana habló de los sueños. Ese mismo día, recuperar los sueños. Dije, Dios mío, sí se puede entonces recuperar todos los sueños que había. Y luego en la predicación el pastor Héctor decía que tenemos que ser como Nehemías, llamados a impactar las esferas de la política, llamados a impactar como Nehemías a la sociedad. Dije, wow, Dios mío, me acabas de hablar, me acabas de confirmar esta parte de lo que yo estaba buscando. Muchas gracias, Señor. Estamos desarrollando nuestros sentidos nuevamente. El Señor nos llama a conocer la verdad para poder ser libres. Y quiero aterrizar, quiero darte 3 consejos prácticos de cómo desarrollar nuestros sentidos nuevamente, ¿sí? Salmo 19, 4. Salmo 19, 4 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Señor. ¿Cómo podemos practicar? Teniendo pensamientos y meditaciones gratas para poder decir palabras gratas, palabras agradables. Que cuando quieras salir la palabra de maldición, la palabra de negativismo, entrenemos hasta que nuestro corazón meditemos antes de hablar, meditar antes de hablar. Esa es la primera práctica para desarrollar nuestros sentidos, meditar. Y meditar no es poner la mente en blanco, como bien decía Flavia. Se ve que tiene mucho conocimiento en esto. Una mente en blanco es un terreno fértil para el enemigo. Eso no es el meditar cristiano. El meditar es repasar un versículo, una palabra, y volverla a traer a tu mente, y volverla a decir y susurrarla. Eso es meditar. Entonces, el primer consejo es meditar, meditar, meditar en el corazón antes de hablar. Es importante.
Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. ¿Sí? La segunda frase para poder ejercitar nuestros sentidos es hablar con gracia. Si tú quieres decirle algo fuerte a una persona, díselo con gracia, porque dice la palabra, ten cuidado de ti mismo, no sea que tú también seas tentado y caigas, porque a veces somos muy rápidos para condenar y de repente estamos cayendo nosotros. Por eso di la palabra con gracia, para que tú tengas oportunidad de mostrar a la persona gracia, sabiendo que tú también puedes ser tentado. El otro consejo, Mateo 12:37. El consejo es que cuidemos las palabras y los pensamientos. Cuidémoslo. Dice así Mateo 12:37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mira lo que dice Jesús. Cuida tus palabras. Tus propias palabras te pueden condenar o tus propias palabras te pueden juzgar. Yo he escuchado gente que dice frases que de repente no cuidamos. Por ejemplo, esta mi enfermedad que tengo. ¿Cómo que tu enfermedad? Sí. Y a veces o sea, es tuya la enfermedad, la estás haciendo tuya. O sea, tienes una casa, un carro, un trabajo y una enfermedad. No aceptes esa enfermedad, no viene de parte de Dios. A veces no tenemos sentido, ¿no? Ay, un día me va a matar esto. Y luego te estás muriendo y dices, ¿por qué, Señor, me mandas esto? Y yo escuché una frase, me gusta también la autora Joyce Meyer. Escuché que cuando ella estaba embarazada de su último hijo, sufría mucho, bajó mucho de peso y tenía grandes padecimientos en su cuerpo. Y un día, cansada, se dejó caer en el Señor y dijo, Señor, ¿por qué me mandas esto? Yo enseño la palabra, aún no puedo ir a enseñar la palabra, estoy aquí que no me puedo levantar. ¿Por qué me pasa esto, Señor? Yo soy tan buena persona. Y de repente el Espíritu Santo le trajo una revelación y le puso el nombre de una persona. ¿Te acuerdas de esta mujer? Una mujer que ella había criticado y había murmurado cuando estaba embarazada esa mujer. Habló con otra persona y le dijo, ¿ya viste todo lo que se queja esta porque está embarazada, que no puede venir al servicio ni nada? Y mira, y en ese momento el Espíritu Santo le recordó. Se arrepintió de eso que dijo y empezó a recuperarse. Cuida las palabras que dices. Cuida las palabras que dices. Hablamos mal, hablamos a veces maldición de nosotros mismos. Hablamos maldición de los demás. Pero el Señor dice, por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Cuidemos las palabras. Hay otra versión, mira, esto da para más, pero quiero aterrizar aquí. Hay otra versión, otra cita en Proverbios que dice, las vanas palabras de la boca empobrecen. Y ahí está una clave. A veces que no sabemos disfrutar de lo que Dios nos da porque con nuestra boca lo anulamos la bendición, con nuestra boca anulamos lo bueno que Dios nos está dando. Y yo quiero aprender mucho de eso. Entonces tengamos cuidado. Y estos tres consejos son para practicar, ejercitar nuestros sentidos, tener alerta nuestros sentidos. Este tema da para más, de verdad, da para mucho más. Pues yo pido que Dios siga hablando a nuestra vida y quiero terminar con esta escritura y con una oración. Pienso que cuando alguien pueda describir un culto, lo puedo encontrar aquí en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Yo no sé dónde salieron todos esos cultos ahora tan sofisticados, el púlpito, el altar y las paredes y el templo. Si tú vas a la Biblia, no viene eso. Pues yo quiero hablarte de un culto. ¿Cuál es un culto? Ofrecer a Dios. Ofrecer a Dios. ¿Qué podemos ofrecer? No hay nada que Él no tenga. Le podemos ofrecer nuestro cuerpo. Y decía mi esposa en la canción, te ofrezco mi ser. Así mira, como ese niño que había ofrecido su alma al enemigo para que lo prosperara, ahora cada mañana este adulto, Señor, te ofrezco mi alma, te consagro mi alma y quito en este momento toda consagración que haya hecho a otra cosa que no fuera Dios. Mira, a veces personas que consagran su alma a personas muy buenas, a personas que fueron santas, pero aquí yo te pido que no te pongas en riesgo. Los demonios, los enemigos aprovechan cualquier oportunidad. Consagra tu alma únicamente a Jesucristo, al Padre, al Espíritu Santo. No seamos descuidados. Y ahora, cada mañana, lo primero que hago al despertar, Señor, te consagro mi alma, te consagro mis ojos, mi nariz, mi boca, mis oídos, mis manos, todo mi ser. A ti te pertenece. Te consagro, te lo consagro, lo ofrezco a ti. ¿Por qué hago esto? Fíjate lo que dice, con esto termino. Romanos capítulo 12, versículo 1. Por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia,
Les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios, todo su ser. Esa ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Y fíjate esta frase, esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Lo vuelvo a repetir, ofrecer nuestro cuerpo, todo nuestro ser a Dios. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. La repito por tercera vez, ofrecerle nuestro ser a Dios. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Y termino con Romanos 12, versículo 2. No vivan según el modelo de este mundo. Y aquí hago una pausa. Jota, este joven, dice que encontró su identidad. Yo puedo entender esto, por eso no juzgo. La identidad lo encontró en vestirse de mujer, porque quizá no encontró una voz de amor maternal, paternal, y sí lo encontró en vestirse de mujer. Y a veces sustituimos a Dios por la pornografía. Sé que se va a escuchar fuerte, pero es la realidad. Sustituimos a Dios por vestirse de mujer. Sustituimos a Dios por la ira, por el odio. Cuando Dios nos puede dar todo eso, por favor, yo te llamo hoy a ti. Consagra tu ser a Dios. Mira, puede que digas, yo nunca voy a caer en eso. Gloria a Dios. Qué bueno, te felicito. Aún así, consagra todo tu ser a Dios todos los días. Conságralo a Él para que sea más perfecto, para que sea más maduro, para que sea más santo. Pero si tú eres a uno de esos que ha caído, hoy tu identidad no es ser mujer, si Dios te puso hombre. Esa no es tu identidad. Tu identidad, ¿sabes cuál es? Es ser libre. No busques ser mujer o ser hombre si eres diferente. Busca ser libre. Busca a Jesucristo. Romanos 12, versículo 2. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Ojo, no dice con una religión, con una teología, con una manera nueva de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno y perfecto y agradable a Él. Hay otra versión que dice, cambie su manera de pensar y va a cambiar su manera de vivir. Quiero pedir que pongan, por favor, si me apoyan el versículo con este, quiero terminar. Quiero que veas que para alcanzar la madurez no importa los años que tengamos en el Señor, en el ministerio. Para alcanzar la madurez hay que ejercitar nuestros sentidos. Y para ejercitar nuestros sentidos hay que ver lo que hizo Jesucristo. Y yo que terminar, hay una forma impresionante que escuché de cómo se puede memorizar la palabra de Dios. Es a través de imágenes. Si tú dibujas, eso facilita mucho las cosas porque la palabra de Dios entra al cerebro a través de imágenes. ¿Cómo crees que el enemigo entra a la vida de las personas? A través de imágenes. ¿Qué es la pornografía si no eso? ¿Cómo seduce el enemigo a través de imágenes? En nuestro cerebro no existen las palabras, existen imágenes. Y el enemigo ha seducido mucho nuestra vida. Y ahorita que hablamos de tecnología, hace unos meses, en algo que escuché, hay una realidad virtual que le llaman donde puedes ponerte algo en los ojos, unas gafas, y puedes jugar videojuegos, puedes ver una casa, puedes transportarte a otro lugar, pero el enemigo ya cautivó eso y ha creado la pornografía virtual. Decía una persona amante de la pornografía, decía, no sabes lo que es esto bien nos ha traído para el negocio. Es lo último, es lo máximo, una realidad virtual. Y a veces la iglesia estamos tan adormecidos, tan alejados. Yo no quiero saber de tecnología, yo no quiero saber nada de cosas que tengan que ver con el mundo. Bueno, pero ¿qué crees? Que Dios sí está interesado en que lo sepamos, porque el enemigo está ganando terreno. Por favor, Dios no nos quiere cambiar de religión, quiere cambiar nuestra forma de pensar, como acabamos de leer. Y quiero terminar hablándote de una imagen. Te voy a narrar una cita, pero que sea una imagen que entre en tu mente. Esta mujer fue seducida, fue engañada y cayó en adulterio. La sorprendieron y la llevaron delante del maestro para que la juzgara. Todos los ojos estaban puestos ahora en el maestro, porque si decía que no la apedrearan, se iba a contradecir la ley de Moisés, pero si la apedreaban y la mataban, los romanos lo iban a encarcelar. Pero hablando de Jesús, el maestro tenía ejercitados sus sentidos. No habló cosas religiosas en ese momento.
Empezó a escribir en la arena, y en la arena no escribió en piedra, porque mira, te voy a tener misericordia de esos que tenían la piedra en la mano. Y empezó a escribir en la arena para que dijera, mira, acuérdate tú que tienes esa piedrota, que estuviste viendo la otra vez, y eso que tienes tu esposa. ¿A dónde te fuiste tú con tus pies la otra vez, tú que tienes dos piedras en tu mano? Y estaba escribiendo en la arena. Ahora, Jesús tenía desarrollado sus sentidos, escribió en la arena, usó el tacto, mira, eso bajó la guardia de los que querían apedrear, utilizó los sentidos muy bien Jesucristo. Se levantó y dijo, aquel que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¡Guau, maestro! ¡Qué respuesta! Yo quisiera ejercitar mis sentidos como tú, Señor Jesús, y salir de esos problemas a veces que me agobian con la sabiduría que tú lo haces. Hoy, Señor Jesús, oro para que nos ayudes a crecer en el conocimiento de nuestro ser, que nos ayudes a crecer en el conocimiento tuyo para poder discernir lo que es bueno y lo que es malo. Hoy, Señor, ponemos nuestra vida en tus manos, ponemos nuestros sentidos en tus manos, los consagramos a ti. Ayúdanos a discernir el tiempo que estamos viviendo. Ayúdanos a discernir, ayúdanos a discernir, a practicar y todo lo que nos pase, todo lo que nos haya pasado, verlo como una oportunidad para poder discernir entre el bien y el mal. Queremos aprender de ti, Jesús. Ayúdanos a llenarnos de imágenes de la palabra de Dios en nuestro ser. Te doy gracias. Y hoy, Señor, al final de este mensaje, nuestros sentidos se han ejercitado a través de este mensaje. Que se sigan ejercitando con la ayuda de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Los dejo con esta imagen de esta palabra. Me despido. Que Dios los bendiga. Un abrazo.